Después de despedirse de la señora Tang para regresar a casa, Tuna caminaba tranquilamente por el camino de siempre, aquel que recorría cada día. El atardecer teñía el cielo, una brisa ligera corría entre los árboles al borde de la carretera, y todo parecía tan pacífico y cotidiano como siempre. Pero el destino siempre guarda sorpresas que nadie puede prever. En un abrir y cerrar de ojos ocurrió un accidente terrible. Desde el lado contrario, una motocicleta apareció a toda velocidad. El chirrido de los frenos sonó con fuerza, pero ya era demasiado tarde. La moto impactó directamente contra Tuna. El golpe fue tan fuerte que cayó al suelo, su cuerpo temblaba, su respiración se volvió agitada y poco a poco más débil. ¿Podrá Tuna superar este instante de vida o muerte? ¿Le dará el destino otra oportunidad para volver junto a su pequeño hijo que la espera y continuar con la vida tranquila en la granja? Mientras tanto, Alex, el CEO frío y exigente, pero que siempre ha observado a Tuna en silencio. ¿Cómo reaccionará al enterarse de que la mujer a la que entregó su corazón acaba de sufrir un accidente tan grave? ¿Dejará todo su trabajo para correr a su lado? ¿O esta dura realidad los empujará a una tragedia sin salida? No aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación hará que su corazón no deje de latir con fuerza. Les deseo un nuevo día lleno de paz y energía positiva. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos llenos de emoción y giros inesperados en la historia de amor entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las copas verdes de los árboles e iluminaban el amplio jardín, Tuna ya se había levantado muy temprano. Con la cesta de bambú de siempre colgada al hombro, entró en el huerto de pitahayas que estaban en plena temporada de cosecha. Los frutos de un rojo intenso y brillante con sus pequeñas hojas verdes en la cáscara se veían realmente atractivos. La brisa de la mañana movía suavemente las ramas creando una escena tranquila pero llena de vida. Tuna recogía cada fruto con cuidado, colocándolos con suavidad en la cesta para no dañarlos. Cada vez que llenaba una, la dejaba a un lado ordenadamente. El sudor aparecía en su frente, pero en sus ojos brillaba la satisfacción y la alegría. Cuando terminó la cosecha, cargó 2 grandes cestas de pitahayas y se dirigió al mercado. En el camino, el sol del mediodía cubría todo con un tono dorado, y el canto constante de las cigarras sonaba como la música típica del verano. Al llegar al mercado ya estaba lleno de vida, voces de vendedores y compradores, pregones, niños corriendo y riendo. Tuna eligió un pequeño rincón y expuso las pitahayas rojas y relucientes. Apenas pasaron unos minutos, varias amas de casa y transeúntes se acercaron de inmediato. Todos comentaban: «¡Qué frutas tan bonitas! Con este color deben ser dulcísimas». En poco tiempo, Tuna vendió todas sus cestas. Sonrió con felicidad al ver cómo el esfuerzo de su trabajo era apreciado y valorado. En medio de esa alegría, recordó a la señora Tang, su vecina mayor a la que tanto respetaba. Le vino a la mente una preocupación. ¿Será que ya se siente mejor de la pierna? Así que decidió comprar algunas frutas frescas y unas cajas de leche para llevárselas y ayudar a su recuperación. Cuando el día comenzaba a caer, Tuna llegó a la entrada de la casa de la señora Tang. La escena era muy tranquila, una casita pequeña con una bugambilia colgando y el canto de los pájaros en el tejado. Tuna llamó suavemente: «Señora Tang, soy Tuna». Desde dentro, la señora Tang, que estaba ordenando, escuchó la voz familiar y salió con una sonrisa amable. «¡Ay, Tuna, pasa, hija!». Tuna entró, dejó la cesta de obsequios sobre la mesa y preguntó con cariño: «¿Cómo se ha sentido de la pierna estos días? Le traje un poco de fruta y leche. Espero que le ayuden a estar más fuerte». La señora Tang se emocionó, sus ojos brillaban de alegría. «Muchas gracias, Tuna. Ya me siento mucho mejor, casi no me duele como antes. Qué suerte tener vecinas tan buenas como tú». Las dos se sentaron en la mesa de madera de siempre. Afuera, la luz de la tarde era suave y el viento traía el aroma de las plantas del campo.
Conversaron animadamente sobre la salud, las cosechas y las cosas cotidianas del pueblo. Las risas llenaban el ambiente cálido y acogedor. El tiempo pasó volando y pronto el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de un color anaranjado suave. Al darse cuenta de la hora, Tuna se levantó y dijo: «Señora, ya casi oscurece. Me despido, debo volver para preparar la cena para mi hijo». La señora Tang asintió, tomó la mano de Tuna con afecto y dijo con ternura: «Está bien, vuelve pronto antes de que anochezca. Cuídate mucho y dale un saludo de mi parte al niño». Tuna sonrió, se inclinó en señal de respeto y emprendió el camino de regreso a casa. El camino de regreso a la granja estaba cubierto por la luz dorada del atardecer. Los últimos rayos atravesaban las copas de los árboles y se extendían sobre el sendero de tierra rojiza. Tuna caminaba despacio, todavía impregnada con el aroma de las frutas, con el corazón lleno de alegría después de un día de trabajo. Sin embargo, en ese instante que parecía tan tranquilo, ocurrió algo inesperado. Desde el frente, una motocicleta apareció a gran velocidad. El rugido del motor rompió el silencio. Antes de que Tuna pudiera reaccionar, el vehículo la golpeó de lleno. El impacto la lanzó al suelo. Su cuerpo temblaba, sus manos arañaban la grava y su respiración se hacía cada vez más débil. Las lágrimas rodaban por su rostro, mezclándose con el sudor y el polvo. Lo más doloroso no fue la herida, sino la indiferencia del conductor. Apenas la miró, levantó la moto y se marchó, dejándola tirada en aquel camino solitario. Desesperada, Tuna miró alrededor. Solo campos a lo lejos y algunas casas dispersas, pero nadie que pudiera ayudarla. Intentó incorporarse, pero el dolor en sus piernas la paralizó. Con los labios temblando, murmuró entre sollozos: «¿Alguien puede ayudarme?». Justo en ese momento de soledad y desesperanza apareció Alex. Volvía del centro de la ciudad tras firmar un contrato importante con la empresa de Adam. Conducía su coche negro por la carretera rural cuando a lo lejos distinguió una silueta familiar tendida junto al camino. El corazón se le encogió, giró bruscamente el volante y frenó de golpe. Salió corriendo y, como temía, era Tuna, la mujer que llevaba tanto tiempo en su corazón. «Tuna, Dios mío, ¿qué haces aquí tirada?». Con el rostro lleno de preocupación se inclinó para sostenerla. Ella abrió los ojos lentamente con voz débil: «Alex, una moto me atropelló. Me duele mucho la pierna. No puedo levantarme». Alex sintió que el alma se le partía. Sin pensarlo, la tomó en brazos con firmeza. Sintió su respiración agitada contra su pecho y murmuró con voz temblorosa: «Tranquila, te llevaré al hospital ahora mismo. Aguanta, por favor». El coche atravesó la tarde polvorienta a toda prisa. Alex conducía nervioso sin dejar de mirar hacia ella con miedo a que perdiera el conocimiento. Apretaba con fuerza el volante mientras en su mente solo resonaba una idea: «Si algo le pasa a Tuna, ¿qué haré yo?». Al llegar al hospital, llamó con urgencia a los médicos y enfermeras. La llevó en brazos hasta la sala de emergencias, suplicando: «Por favor, sálvenla». La puerta se cerró dejándolo afuera. Alex se hundió en una silla con las manos entrelazadas, los ojos fijos en aquella puerta que no se abría. Cada minuto se hacía eterno. Los pensamientos lo atormentaban. ¿Y si no sobrevive? ¿Por qué el destino es tan cruel? ¿Acaso cuando por fin acepto mis sentimientos voy a perderla para siempre? Dentro, el sonido de las máquinas y las voces de los médicos se mezclaban, pero lo único que Alex escuchaba era el latido acelerado de su propio corazón. Finalmente la puerta se abrió. El doctor salió con expresión serena. Alex se lanzó hacia él con la voz quebrada: «Doctor, ¿cómo está? Ella está bien». El médico asintió con calma: «Puede estar tranquilo. Solo tiene contusiones y raspones, nada grave. Con reposo y cuidados se recuperará pronto». Alex dejó escapar un suspiro de alivio. Cerró los ojos mirando al techo con lágrimas de emoción. Toda la angustia desapareció de golpe. Poco después sacaron a Tuna en una camilla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos empezaban a recobrar brillo.
Alex se acercó enseguida, tomó su mano con fuerza. Gracias a Dios. ¿Estás bien? De ahora en adelante tienes que cuidarte mucho más. ¿Me oyes? Tuna lo miró con la voz apenas audible. Gracias, Alex. Si no hubieras llegado hoy, no sé qué habría sido de mí. Él apretó suavemente su mano y respondió con firmeza. Mientras yo esté aquí, nunca volverás a estar sola. Yo siempre estaré contigo, Tuna. De regreso a la granja, el ambiente en el coche se volvió más sereno. Alex conducía, pero cada tanto volvía la vista hacia ella y decía: cuando lleguemos debes descansar. El trabajo puede esperar, tu salud es lo más importante. Yo me encargaré de todo lo demás. Tuna asintió en silencio, profundamente conmovida. Afuera el sol ya se había ocultado, y la noche suave descendía poco a poco sobre el camino. Cuando regresaron a la granja, la noche ya había caído. El cielo estaba cubierto de estrellas y la luna iluminaba el amplio jardín, mientras la brisa nocturna movía suavemente las ramas de los árboles, creando una escena llena de paz. Alex ayudó con cuidado a Tuna a bajar del coche y la acompañó hasta la mesa de bambú en medio del patio. Bajo la luz cálida de la lámpara colgada en el porche, el rostro de Tuna reflejaba cansancio, pero también alivio por haber vuelto a salvo. Alex la miró con el corazón encogido. Arremangándose, habló con voz firme pero llena de ternura. Quédate aquí y descansa. Hoy voy a cocinar para ti una buena cena. Dicho esto, Alex entró en la cocina. El sonido de ollas y cuchillos se escuchaba acompasado. En poco tiempo los aromas comenzaron a llenar toda la granja, el arroz recién hecho, la frescura de la sopa de verduras y los sabores intensos de los platos preparados con sus propias manos. No era un hombre acostumbrado a cocinar, pero aquella noche cada gesto suyo estaba cargado de dedicación y cariño. Solo quería que Tuna se sintiera reconfortada después de lo que había pasado. Cuando trajo la comida a la mesa, Tuna se quedó sorprendida. Frente a ella no había manjares de lujo, sino una cena sencilla pero llena de afecto. Alex sonrió, se sentó frente a ella y dijo suavemente: «Com, necesitas recuperar fuerzas para sanar pronto». Tuna lo miró con los ojos brillantes al borde de las lágrimas. Nunca imaginó que un CEO, ocupado y aparentemente frío como Alex, pudiera sentarse en una cocina y preparar una comida solo para cuidarla. Los dos compartieron aquella cena bajo la luz tenue en un silencio que no era vacío sino cálido y lleno de significado. Alex miraba en silencio a Tuna mientras en su interior surgía una promesa íntima. Se dijo a sí mismo: «No importa lo que pase en la vida, siempre estaré a tu lado protegiéndote a ti y a tu hijo. No permitiré que nada os haga daño jamás». Un pensamiento cruzó por su mente. Una vez ya le había pedido matrimonio a Tuna, pero no lo consiguió. Hoy, al verla allí frágil pero al mismo tiempo fuerte, el deseo de cuidarla y compartir la vida con ella era aún más intenso. Alex apretó los puños y tomó una decisión firme. Cuando Tuna se recupere, volveré a pedirle matrimonio, y esta vez no dejaré que lo rechace. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Le pedirías matrimonio a Tuna ahora mismo en este momento romántico, con la luna y la luz cálida como testigos del amor? ¿O esperarías a que ella se recuperase del todo fuerte y preparada para aceptar esa propuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios para que todos podamos compartir y conversar. Quizás tu respuesta sea justo lo que Alex está dudando en su corazón. Rồi đang ở đây khắc mà suy được ra là kiểu nếu chúng ập vào nghe cô có đủ sức để bảo vệ con của mình trên phòng ô kia nó có thể ngăn cản những cái như vậy anh rồi để giúp cô qua cơn hiện đang cận rồi
khán giả đi sau này là bạn sẽ được để cho những người tiếp tục được sự được hay và đội chủ đề phản ứng rõ thân và nó là cái đánh giá được việc xuất hiện cái dịp có muộn và nói chuyện cả hai càng nhìn dù xuất hiện sự phát hiện khác nhau họ lại có chung một điểm kỳ lạ đều từng trải qua sự phản bội, sự mất mát và những ngày tháng phải tự chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cảm giác sau lúc mới gặp lại biến mất hay đó là một sợi dây buồn hình của sự đồng cảm gắn kết hai con người lại với nhau. Cuối cùng Tử Na đặt tay lên vai của nói bằng giọng kiên định như lời hát: cô hãy ở đây.